Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Xiu Tenorio, en torno a la política. Te escuchamos, yo. Gracias, estimado Eduardo. Muy buen día, Vero. En realidad, es un fin de semana intenso el que vivimos, no solamente en Nuevo León, sino a lo largo y ancho del país. Yo creo que son tres sucesos los que marcaron políticamente este fin de semana. Sin duda, la crisis política en Nuevo León, que ahorita entramos a detalle. Segundo, el evento que tuvo ayer la abanderada o precandidata de Morena PT Verde, la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, donde presenta a los integrantes de su equipo en la parte técnica. Recordarás que platicaba aquí la semana pasada que era un evento importante porque nos iba a dar ya luz de quiénes iban a preparar la política pública, que es más importante para efectos prácticos y para el país que los que hacen la grilla, los que hacen las negociaciones. Y finalmente destacar lo que pasó el día viernes, donde el presidente de la República envía la nueva terna para elegir a la ministra que sustituirá al exministro Saldívar, donde hay también novedades interesantes. Empiezo por la crisis de Nuevo León. Todo parte, y esto hay que de alguna manera sensibilizar al auditorio, de la incapacidad o bien la negativa del gobernador Samuel García de construir un acuerdo político. La constitución de Nuevo León es muy clara, desde que él aspiró, deseó, pensó en ser candidato presidencial, sabía que tenía que negociar su salida en el Congreso y dejar un gobernador interino. La realidad es que Movimiento Ciudadano no tiene los votos suficientes para poder nombrar unilateralmente ese gobernador interino, y de ahí que se tenía que negociar o buscar una mayoría con diferentes grupos parlamentarios para poder dejar a este interino. Samuel García no solo optó por no negociar, por no construir ese acuerdo, que la mayoría la tienen en manos el PRI y el PAN, unidos hacen mayoría en el Estado de Nuevo León, sino que buscó por distintas estrategias políticas, jurídicas, leguleñas, cómo evitar ese paso por el Congreso. La realidad es que le salió mal al gobernador de Nuevo León, porque aunque hubo algunos intentos de negociar, él mismo dio a conocer anoche un supuesto pliego petitorio que le hicieron algunos cercanos al PRI y al PAN a cambio de negociar el interino. La realidad es que pues fue incapaz de construir este acuerdo que, insisto, desde hace años, cuando tomó posesión, sabía que eso iba a pasar, y cuando tuvo la composición del Congreso como la tiene, sabía que tenía que negociar más. Ahora, el segundo error de Samuel García fue que en lugar de enfrentar o de buscar su energía, su batería, a quien va en primer lugar en las encuestas a la presidencia de la República, decide enfrentar su mensaje contra la banderada, particularmente del PRI y el PAN. ¿Qué esperaba Samuel García? ¿Que lo apoyaran los diputados del PRI y el PAN cuando estaba golpeando a su banderada? Pues es obvio que no. Tú sabes, Eduardo, que quien actúa políticamente le responden políticamente, y eso fue lo que hicieron los legisladores y legisladoras del PRI y el PAN, que no le aprobaron ninguna propuesta de las que puso sobre la mesa, y por el contrario, le nombraron un gobernador interino con todos los elementos legales y que establece la propia constitución del Estado. Con esto me parece que están en una crisis política seria. Es importante aquí hacer un paréntesis para decir que en política no todo es imagen, no todo son redes sociales. Hay que hacer, valga la redundancia política, hay que construir acuerdos, hay que tener mano izquierda, y eso fue lo que careció el gobernador de Nuevo León. ¿Qué sigue ahora? Pues evidentemente enfrentar el diferendo que se tiene sobre la extensión de la licencia del gobernador García. Él regresó el fin de semana, como todos nos supimos, en la madrugada del día sábado. Seguramente el día de hoy habrá un debate intenso en el Congreso. En mi experiencia, no hay ningún elemento para negarle su deseo de regresar a la gubernatura. Evidentemente se la van a hacer cansada, evidentemente le van a pasar la factura. Y lo interesante, estimado Eduardo Auditorio, es qué va a pasar el próximo año en el proceso electoral de Nuevo León. Hay que recordar que si bien Nuevo León no tiene elección de gobernador, porque a Samuel García le quedan todavía 4 años, sí tiene elección de Congreso y de ayuntamientos.
Y la pregunta es si PRI y PAN refrendarán su mayoría en el Congreso o si Movimiento Ciudadano puede crecer y si Movimiento Ciudadano puede tener una bancada más robusta que le permita de alguna manera tener más margen de maniobra al gobernador García. Por lo pronto, yo lo dejaría aquí en el caso de Nuevo León, pero destacaría una cosa. El día de hoy se publica una encuesta en el periódico Reforma, una encuesta nacional, y muestra que Samuel García creció digamos, en estas semanas de precampaña, alcanzando una intención de voto de 14%, lo cual no es menor ni despreciable. Es decir, Samuel García venía construyendo una precandidatura, me parece, exitosa, venía creciendo con buen ritmo. Nos quedará la duda de hasta dónde pudo haber llegado en la contienda presidencial, pero termino donde empecé. Le falló la capacidad política de construir un acuerdo que todos sabíamos desde el día uno que tenía que construir. Con esto, y contestando a tu pregunta de la que me hacía el auditorio antes de irnos a pausa, ¿quiénes son los afectados en la crisis de Nuevo León? Yo diría que además del gobernador, que se lleva un duro golpe, que seguramente se repondrá con el tiempo porque es un gobernador joven, eh, hay dos situaciones que preocupan. Por un lado, Movimiento Ciudadano tiene que elegir candidato a la presidencia. Hoy empieza su Consejo Nacional y a ver con quién salen. No puede ser precandidato cualquiera, tiene que haberse separado ya de su cargo. Hay pocos nombres, pero todo parece que el coordinador de los diputados, Álvarez Maínez, podría ser quien asuma el lugar y el papel de precandidato y luego candidato a la presidencia de la República por parte del Movimiento Ciudadano. ¿Y quiénes son los que más pierden? Definitivamente los habitantes de Nuevo León. Lo comentaba de alguna manera Ernesto en el pasado bloque. Nuevo León es un estado potencialmente, con un potencial enorme para crecer económicamente, aprovechar todo esto que se está dando de la relocalización, del nearshoring, y me parece que esta falta de certeza jurídica de quién es el gobernador, estas crisis políticas, en nada ayudan a quien está evaluando invertir millones de dólares en esta entidad. Ojalá la crisis se resuelva rápido y podamos aprovechar esta condición que no es permanente. Ya se nos han ido varias oportunidades como país. Ahí está el bono demográfico que tuvimos hace unos años y otras más que hemos visto pasar sin aprovecharlas. Ojalá que este tipo de situaciones políticas no afecten el potencial que tienen entidades como Nuevo León. Rápidamente, en el equipo que presentó ayer Claudia Sheinbaum para acompañarla, muchas caras ya vistas y conocidas, pero me parece que hay dos tipos de adiciones que vale la pena comentar. En la parte política, lo comentaba Leti en la pausa, dos figuras políticas que no habíamos visto cercanas a Sheinbaum, que se especulaba que podían estar, pero que se suman ya abiertamente a su campaña. El caso de el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y por supuesto el caso del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, que sorprenden al estar ayer en este evento con Claudia Sheinbaum. Por el otro lado, en términos de figuras más técnicas, interesante la adhesión de David Kersenovich, un médico científico respetado que dirigió por varios años el Instituto Nacional de Nutrición, que se suma como la cara más visible en los temas de salud. Me parece que es una señal interesante, sobre todo porque se alejó la figura o el fantasma de López Gatell. También lo comentabas con Ernesto Farril, la figura de Gerardo Esquivel, que manda, me parece, un mensaje interesante hacia la economía, aunque coincido con Ernesto Farril que el actual secretario de Hacienda podría quedarse al menos unos meses en el cargo para mandar un mensaje de certeza a los mercados. Finalmente, en el tema de energía, suma a Jorge Marcial Islas, alguien que tiene una visión, pues digamos, distinta a la que ha mostrado hasta ahora el presidente López Obrador. Manda una señal de que le interesan las energías renovables. Me parece que ahí hay cosas que comentar a futuro y que se pueden explorar con mayor detalle. Finalmente, en la terna se repiten que envió el presidente para la Suprema Corte, se repiten dos de los tres perfiles, Lenia Batres y Berta Alcalde, pero se suma Heréndira Cruz Villegas, que es un personaje muy interesante, es una mujer que viene más de los colectivos de derechos humanos, que viene más de la sensibilidad de la sociedad civil. Me parece que es un hombre que pudiera generar algún tipo de consensos. Habrá que ver qué pasa en el Senado de la República en estos días, pero aunque todo el mundo cree que se parecen las ternas, me parece que la inclusión de Heréndira Cruz Villegas
marca un perfil distinto y habrá que estar atentos a lo que sucede a su alrededor, estimado Eduardo. A ver, te van preguntas rápidas, y si me le puedes dar las respuestas, igual te lo agradecería. Adolfo Con gusto. Villegas, de las que creo que ya no están quizá contestadas del todo, dice, ¿por qué no siguió en la campaña posible fraude en el Estado y miedo a que le fuera descubierto? No, básicamente porque iban a cambiar el gabinete, iban a cambiar quien controla la hacienda pública, iban a cambiar la fiscalía, el auditor superior del Estado. Entonces, básicamente iban a trastocar los planes que tiene y pues él sabía que iba a regresar tarde o temprano, entonces prefirió evitar esos cambios que pudieran afectar su gestión. Dice después, ¿qué iba a pasar con Samlo? Dice Muñoz, MBL. Se quedó con el perro de las dos tortas. ¿Seguirá separando Movimiento Ciudadano? Él seguirá como gobernador, insisto, me parece que el Congreso tendrá que aceptar su reincorporación más temprano que tarde, tendrá que hacer una buena gestión y tendrá que trabajar para quitarse este golpe político que sin duda fue profundo, pero me parece que es un hombre joven y va a ser un gobernador interesante con crecimiento importante hacia los siguientes años. Eduardo Carriola Nava dice que ya están abiertas las convocatorias para entrar a Tesla. Lo mejor de todo es que puede hacerlo en línea. Para Samuel, en caso que le nieguen la entrada, el regreso, dice, Bueno, bueno. tiene una más fácil, ¿eh? Podría regresar al Senado de la República. Hay que recordar que es senador con licencia y ahí no creo que tenga tantas dificultades para regresar. A la familia de Samuel García, dice Alex Escadrujo, le habían otorgado amparos. ¿Qué clase de pandilla política estaba al acecho del poder? No creo que hubiera ganado como presidente de cualquier modo. ¿Qué opinas, Shu? Insisto, si uno ve la encuesta de Reforma del día de hoy, es claro que Samuel García venía creciendo, no creo que para ganar la presidencia, y de ahí su deseo, su decisión de regresar a la gobernatura y no jugar aventuras, que creo que es una decisión que pudo haber tomado previamente y no exponerse. Y Vale Ode dice, Alfaro en Jalisco ha de estar sentado con palomitas viendo lo que sucede en Nuevo León. Bueno, sin Pues, duda, Enrique Alfaro fue de los más críticos a esta decisión, me sí, parece que un claro. hombre más sereno, más sobrio, y bueno, pues, Sí, pues. sin duda está viendo como espectador este show en Movimiento Ciudadano. Bueno, bendito si el señor no llegó a mantenerse como candidato, en una de esas gana. Bueno, no quiero decirte que hubiera pasado. Piensan que cualquier hijo de vecino puede llegar a la presidencia. Se necesitan cualidades, se necesitan habilidades, talentos, capacidades, se necesita visión. O sea, llegar a la presidencia no es enchilame esta gorda, tenemos que entender eso. Uno es consciente de sus propias limitaciones, hombre, no jueguen con el país. Bueno, Pero de ahí lo ya importante, sabes. estimado Eduardo, es lo que hagan los ciudadanos. Ojalá que todos renueven su credencial elector, ojalá que todos participen y que sea una decisión colectiva y no de unos pocos. Te mando un abrazo, Shu. Muchas gracias. Igualmente, buena semana para todas y todos. Muchas gracias. Después de una pausa tendremos a